quizás no te afecten tanto, ¿vale? O pueden ser hasta personas neutrales, gente que tú has visto en la calle alguna vez, puede ser frutero, que no sientes ni un especial cariño por esa persona, perdón, ni tampoco una aversión, ¿vale? Entonces vas intentando, incluyendo a esa gente cada vez más. Imaginas a la gente que has visto en la calle, compañeros de clase, gente que no te provoca ninguna emoción fuerte. Y imaginas que esa gente está cerca de esa persona a la que tú quieres, ¿vale? También puedes imaginar ahí a más personas a las que también quieres, tus familiares, a quien sea. Para que todos se beneficien de ese rayo de salud que sale de tu pecho. Vas emitiendo hacia todos, que les llegue a todos. Y entonces ya el paso un poco más difícil es incluir después a gente que no te gusta tanto. Acuérdate de algún profesor con el que no te llevabas muy bien, o ese compañero de trabajo que te contestó mal el otro día. Conflicto con algún vecino. ¿Vale? No busques lo peor, ¿vale? No busques el peor enemigo de todos. Búscate a alguien que no te cae bien, pero tampoco es que sea una persona que te provoque una emoción horrible, ¿no? Intenta sentir que esa persona también desea ser feliz, necesita ser feliz, igual que esa persona que tú tanto quieres, igual que esas personas neutrales que tú conoces pero no conoces y que no te provocan ninguna sensación muy importante. Si consigues continuar emitiendo esa luz, genial. Si te sientes la capacidad real de seguir pensando en una persona que te provoca quizás hasta odio, entonces ya vamos subiendo a otro nivel. Eso ya es más difícil. Pero si puedes, es fantástico. También puedes dejarlo allí las primeras veces hasta que quizás en algún momento te sientas más capaz de abrirte más el corazón. Imaginarte esa persona que quizás te ha hecho daño o sabes que ha hecho daño a otra gente y ver, no quiere decir que eso justifica nada de lo que ha hecho esa persona. Simplemente en ese momento dejamos de juzgar a esa persona y miramos su cualidad de ser humano o de ser vivo que desea como cualquiera ser feliz. Y que está sufriendo quizás más que cualquiera porque encima está provocando infelicidad en sí mismo y en los demás. ¿Vale? Entonces, ahí ya es donde vamos trabajando la mente como si fuera un músculo, porque en ese sentido lo es un músculo que hay que ir trabajando y salen agujetas, lo puedo decir, cuesta trabajo. Es un ejercicio bonito. Desde luego, y además seguramente muy provechoso. Esto hay que hacerlo un ratito todos los días, no está mal, ¿no? O por lo menos cada tanto tiempo, si nos podemos detener. Yo lo recomendaría, aunque sea de vez en cuando. Y ¿Cuánto tiempo sueles tardar tú, por ejemplo, Diana? ¿O cuánto tiempo debemos estar? ¿10 minutos, 15, media hora, un minuto? Yo recomendaría que para empezar lo hiciéramos en un momento así más breve. Quizás, como necesitamos un poco de tiempo para visualizar y tal, quizás darnos hasta 10 minutos, o mejor para empezar 5, porque sesiones muy largas tampoco es la idea en un principio, ¿vale? Bien. Entonces, un momentito. Y una cosa que también me parece importante, una opción es también hacer esto con uno mismo. Y puede sonar muy extraño, pero te puedo decir que justamente lo que hemos hablado antes, de que muchas veces nos cuesta reconocernos a nosotros mismos, que también merecemos la pena y tenemos que ser felices, queremos ser felices y merece la pena lo que hacemos. Actualmente cuesta a mucha gente sentir eso. Pero con uno mismo quiere decir que te imagines que estás enfrente de ti mismo. Exactamente. O sea, que tú eres una de las personas que están en ese grupo. Y empiezas por ti mismo. O empiezas quizás, si te es más fácil, empiezas por esa persona que te provoca esa sensación espontánea de amor y de compasión. Y si te cuesta un poco más contigo mismo, pues visualizas a ti mismo después. Si te cuesta más con otra gente, quieres empezar contigo mismo, también puedes hacerlo. Te visualizas a ti mismo enfrente tuyo y empiezas también a verte como un ser más que quiere ser feliz y que necesita ser feliz y que en eso es igual a todos. Ahora, cuando este programa termine, si les apetece, si se lo pueden permitir, porque hay gente, siempre nos acordamos de quien trabaja y claro, no es el mejor momento para concentrarse y robar 15 minutos, pero si ustedes pueden encontrar un momento de tranquilidad y hacer este experimento, ahora que lo acaban de oír, porque si lo dejan para mañana, para pasado, para el fin de semana, a lo mejor se les olvida. Pero si pueden ahora, que han escuchado a Diana, Aura Franzen contarnos cómo se hace simple, solo hay que ponerse, y si han encontrado con esta conversación la calma necesaria, se concentran y lo prueban, piensan en alguien que quieren, y luego en ese grupo van añadiendo a gente cada vez más indiferente, hasta llegar a meter en ese grupo que ustedes están imaginando y que se sitúa frente a ustedes, a alguien que casi les molesta, que casi les cae mal. Y a todas esas personas ustedes lo van regando con una luz imaginaria que les sale del pecho. Y eso, sintiendo compasión por ellos porque ellos también quieren ser felices. Totalmente. Y de ahí, de hecho, el último paso es llegar a pensar en todos los seres.
aunque tú no los puedas visualizar todos, intenta imaginarte Toda la humanidad. que vayas a donde vayas, hay personas, animales, hay cualquier forma de vida, que todos quieren ser felices. Eso incluye el planeta, todo, ¿no? Que eso vaya, que esa luz vaya saliendo hacia todos. Y ojo con lo del peor enemigo, los que tenemos quizás a alguien en nuestra vida que realmente nos ha perjudicado mucho, no nos vayamos forzando, ¿vale? Eso puede venir poquito a poco. Si te es demasiado fuerte y te entra Te tanta causa sensación... rechazo pensar en eso. Sí, hombre, si es un poquito, no pasa nada, eso es lo que hay que ir trabajando, pero es igual que los músculos, o sea, Sí. no vayas a empezar a correr por el mundo entero a una velocidad que tú no puedes con ella, empiezas poquito a poco. Entonces, cada uno, sabiendo un poco cuáles son las pautas, puede ir haciendo un poco de ejercicio, practicar un poco y ver hasta dónde llega y a ver si mañana llegamos a un poquito más, ¿vale? Pero sabiendo que sobre todo ayuda la idea de que alguien tiene que haber por ahí que te provoca una sensación de cariño o de compasión, aunque sea encendiendo la televisión y viendo a un niño que está sufriendo, un animal que está sufriendo, algo que te provoca esa sensación para que tengamos ese momento de decir, ahí se me enciende ese botón de luz. Ahora voy a intentar a ver si consigo extenderla un poquito hacia más personas. Nos encanta que vengas por aquí, Diana, y nos cuentes estas cosas. Sobre todo que nos dejes en este estado de ánimo que nos sentimos ahora mismo capaces de todo. De todo. Bueno, diremos de casi todo para hacerlo con humildad. Diana Aura Franzen, tú que nos revelas algunos de los secretos para conseguir la felicidad. Muchas gracias y hasta la próxima ocasión. Gracias a ti y Buenas a todos. noches. Buenas noches.